Bien, vamos entonces a meditar en la palabra de nuestro Dios. Miren el título del mensaje que quiero compartir el día de hoy. Le he puesto momentos sombríos. Esta mañana quiero hablarte de un principio para nuestras vidas que vemos en toda la Biblia, y es el siguiente: que los momentos sombríos de la vida durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo sus propósitos. Esto es lo que quiero compartir, lo que quiero ilustrarte a través de toda la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar, ¿no? Hemos estado pasando, hemos pasado, estamos pasando o estaremos pasando momentos sombríos en la vida, pero en medio de los momentos sombríos debemos recordar que solo van a durar el tiempo necesario mientras Dios lleve a cabo sus propósitos eternos. Ya sea que venga a nuestras vidas enfermedad. Este año ha sido de enfermedad producida por el coronavirus, o ya sea la muerte de un ser querido, eh, ya sea un cáncer, un órgano del cuerpo que deja de funcionar, una noticia de alguna enfermedad mortal, un accidente, una injusticia incluso por causa de servir a Cristo, etcétera, etcétera. Pueden venir muchos momentos sombríos a nuestras vidas. Y mira, en la Biblia hay muchos siervos de Dios que pasaron por momentos sombríos. Así que cuando pases por momentos sombríos, recuerda que no estás solo, que no eres el único o la única. Podemos ver a través de toda la escritura siervos de Dios que pasaron por momentos sombríos debido a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y quiero compartir contigo, ilustrarte este principio a través de diferentes historias en la Biblia. Por ejemplo, quiero compartirte sobre José. José, de estar con su padre, con su familia, fue llevado como esclavo a Egipto. Muchos de nosotros conocemos la historia. ¿Qué momento tan sombrío debió haber vivido José? ¿No creen? Ser alejado de su padre, de su familia, no verlos por años, haber sido vendido como esclavo. Miren, dice la Biblia ya en Génesis 37:2 que José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Y fue hasta la edad de 30 años que se convierte en gobernador de Egipto. Allá tenemos 13 años. Después vienen 7 años de abundancia. ¿Se acuerdan del sueño del faraón? Entonces 13 años más 7 ya van 20. Y pongámosle 2 o 3 años de sequía, que es cuando vienen sus hermanos y más adelante vuelve a ver a su padre. Es decir, estamos hablando que el momento sombrío en la vida de José duró nada más y nada menos que 23 años. Y eso es lo que Dios había determinado en sus propósitos eternos. A veces es interesante porque a nosotros nos viene un momento sombrío por 2 o 3 días y ya no aguantamos más. A veces oramos a Dios por algo y queremos que ya suceda hoy en la noche o Señor, a más tardar mañana, pero ya no más de ahí. A veces, qué interesante, ¿verdad? Pero quiero decirte que los momentos sombríos van a durar el tiempo necesario para que Dios cumpla sus propósitos. Así que en estos 23 años de momento sombrío en la vida de José, él decidió vivir confiando y dependiendo en la voluntad del Dios del cielo. Los momentos sombríos en la vida de José solo iban a durar el tiempo necesario, de acuerdo a los propósitos de Dios, aunque José lo supo hasta el final. Aunque día con día en Egipto, José no sabía los propósitos que Dios tenía para su vida. Al final se da cuenta que si no hubiera pasado por todo eso, gran cantidad del mundo conocido de aquel tiempo iba a morir. Así que Dios llevó a cabo sus propósitos en la vida de José hasta el tiempo necesario. Si José pudiera de una u otra manera estar presente y le pediríamos que nos diga algo, yo estoy seguro y creo que estarán de acuerdo en que él nos diría: mira, yo no sabía lo que Dios estaba haciendo en mis momentos sombríos, pero al final me di cuenta que él estuvo a mi lado en todo el proceso hasta que sus propósitos fueron cumplidos. En tus momentos sombríos, aférrate al Dios del cielo, espera en él y mientras él abre la puerta, aprende a adorarle, a servirle en el pasillo. Si tú que amas a Dios, que sirves a Dios de todo corazón y estás pasando por momentos sombríos, estos momentos, recuerda, solo van a durar el tiempo necesario para que Dios cumpla sus propósitos. También vemos el mismo patrón en los hebreos. ¿Recuerdan? Allá los hebreos en Egipto. Los hebreos antes vivían libres. Sin embargo, más adelante pasan a vivir como esclavos en Egipto. Qué momento tan sombrío para el pueblo de Dios. 400 años
iba a durar el momento sombrío para los hebreos. Y es que en los momentos sombríos van a durar otra vez el tiempo necesario para que Dios cumpla sus propósitos. A veces nosotros no aguantamos ni 2 semanas cuando ya sentimos desmayar. Miren los hebreos, 400 años. Y es que Dios no tiene prisa. A veces los que tenemos prisa somos nosotros de que se lleven a cabo los planes y los sueños y todo lo que tenemos en mente. Pero vemos aquí que Dios no tiene prisa y Dios es el Dios del tiempo. Él es el alfa y la omega. Así que Dios es quien determina el tiempo de nuestros momentos sombríos para que Él cumpla sus propósitos. Lo que nos enseña aquí tanto José como los hebreos es que somos nosotros los que debemos ajustarnos a los planes y a los propósitos de nuestro Dios. También, por otro lado, tenemos a Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? De vivir en el palacio del faraón a tener que huir y vivir en el desierto. Qué momento tan sombrío debió haber sido en la vida de Moisés. Y no duró una semana, un año, 10 años. 40 años. Dios había determinado que Moisés estaría en el desierto hasta que Dios lo llamó a través de la zarza ardiente. En esos 40 años, Dios estaba cumpliendo sus propósitos de preparar a un gran líder para liberar al pueblo de Dios oprimido en Egipto y liberarlo con poder. Así que vemos José, 22, 23 años, momentos sombríos. Los hebreos, 400 años, lo cual Dios ya le había dicho años atrás a Abraham que su descendencia iba a morar en tierra extranjera como esclavos por 400 años. Moisés, 40 años. Y uno dirá, bueno, pero es que 40 años es toda una vida. Bueno, si así lo determinan los propósitos de Dios, es decisión de cada uno de nosotros sujetarnos a sus propósitos o sujetarnos a los de nosotros. Pero déjame decirte que si tú te sujetas a tus planes y no a los planes de Dios, vas a perderte de el plan que Dios tiene para tu vida. Por otro lado, también tenemos a David. Vemos, por un lado, a un David que derriba a aquel gigante Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero más adelante viene un momento sombrío que tiene que huir de Saúl hacia las cuevas. Qué momento sombrío en la vida de David. Y en sus momentos sombríos también, gracias a ello, tenemos la mayoría de los salmos que fueron escritos por David. Y miren, David plasmó en el Salmo 145, versículo 17 al 20, las siguientes palabras. David llegó a una conclusión, aún en medio de sus momentos sombríos, y dijo, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Es la conclusión a la cual llegó David en sus momentos sombríos. Así que vemos, aparte de esto, vemos otro ejemplo a través de la escritura. Por ejemplo, vemos a Judá. Judá, de haber llegado a ser esplendorosa en medio de todas las naciones, pasó a ser o a estar en ruinas y ser llevada, Judá llevada cautiva a Babilonia. Y los momentos sombríos que Judá iba a pasar serían 70 años. Dios ya lo había determinado así. 70 años, uno dirá, wow, 70 años, pues es toda la vida. Pero si así Dios lo determina y tú te sujetas a sus planes y a sus propósitos, déjame decirte que puedes vivir una vida victoriosa aún en medio de los momentos sombríos, pero necesitas ajustarte a los planes y a los propósitos de Dios, tal y como lo hizo José, tal y como sucedió con los hebreos, tal y como sucedió con Moisés, con David y ahora con Judá. Así que estos momentos sombríos van a durar solo el tiempo necesario para que Dios cumpla sus propósitos. Por ejemplo, también tenemos en el Nuevo Testamento a Pablo y a Pedro también. Pablo encarcelado por predicar el evangelio, de predicar libremente por todo el mundo conocido de su tiempo, a pasar a estar en una cárcel. Sí, qué momento sombrío para Pablo, pero miren, en estos momentos sombríos de Pablo en la cárcel, gracias a esos momentos sombríos, ahora nosotros tenemos gran parte de las cartas del Nuevo Testamento y algunas de ellas Pablo las escribe desde la cárcel, desde ese momento sombrío, que al mirar la fe de Pablo podemos ver que no, para muchos
Pablo en la cárcel, qué momento tan sombrío. Pero para los que conocemos a Pablo, nos damos cuenta que Pablo no pasaba por ningún momento sombrío, porque él cada día, cada momento y todo lo que hacía, lo hacía de la mano del Señor Jesús. Y si Jesús está con nosotros caminando y estamos en comunión con él, ¿qué momento sombrío puede llegar a nuestras vidas? Claro, puede llegar dolor, claro, puede llegar aflicción, pero también el Dios de toda consolación está con nosotros. Allá en Filipos, los propósitos de Dios para la cárcel de Pablo y Silas duró menos de un día. Se cumplieron los propósitos de Dios y salieron. Allá en Jerusalén, después de sus viajes misioneros, lo encarcelan y la cárcel dura 2 años. Los propósitos de Dios cumpliéndose. Y cuando es llevado a Roma para presentarse delante del César, siguió el arresto domiciliario hasta que Dios cumplió sus propósitos, porque solo los tiempos sombríos solo durarán el tiempo necesario para que Dios cumpla sus propósitos, aunque a veces nosotros en el presente, en el día de hoy, no podamos ver, no podamos entender qué es lo que Dios está haciendo, cuáles son sus propósitos, así como le sucedió a cada uno de estos siervos del Señor. Pero también vemos a nuestro Salvador. Jesús, de vivir una vida piadosa, a ser arrestado y crucificado. El momento sombrío de Jesús comenzó en su arresto, allá aquella noche que estaba orando en el Getsemaní. Continuó durante toda la noche en medio de un juicio injusto, de golpes, de burlas, de bofetadas. El momento sombrío para Jesús continuó por la mañana, con azotes que desgarraron su carne, una corona de espinas que atravesaron su preciosa frente, golpes con aquella vara mientras se burlaban de él, cargar su propia cruz hacia el monte Calvario, clavos que atravesaron sus benditas manos, sus benditos pies, mientras su preciosa sangre era derramada. Con razón Jesús había orado en Getsemaní, como lo narra Marcos. Jesús, allá en aquella noche que estaba orando antes de ser arrestado, oró, dice Marcos, diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Nosotros diríamos a través de este mensaje: aparta de mí este momento sombrío. Jesús dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y es que la diferencia en el momento sombrío de Jesús, lo que se diferencia de todos los ejemplos que hemos mirado, es que los siervos de Dios no sabían lo que estaban viviendo y no sabían lo que iba a pasar el día de mañana. No conocían los planes y los propósitos que Dios tenía para su vida y que los iban a cumplir en el tiempo determinado. En el caso de Jesús, sí. Jesús sabía que él había venido a morir en la cruz para perdonar los pecados, para recibir la condena que nosotros merecíamos, para que esa condena, en vez de que fuera derramada sobre nosotros por nuestro pecado, el Padre la derramara sobre su propio Hijo, para que nosotros, al creer en ese sacrificio por nosotros, alcancemos la salvación al vivir para Cristo Jesús y ser revestidos de él. Qué preciosa enseñanza de nuestro Señor en medio de momentos sombríos. Si es posible, Señor, Padre, aparta de mí esta copa. Aparta de mí los momentos sombríos. ¿No es eso acaso la oración que a veces oramos todos los días? Aparta de mí los momentos sombríos. Señor, líbrame, apártame, cúbreme, protégeme, que no me pase nada. Sí, pero Jesús dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras palabras, si amas a Dios, cuando pases por momentos sombríos, hay que aprender a orar como Jesús, incluso antes de que lleguen los momentos sombríos. Padre, tu voluntad es más importante que la mía. Padre, tus planes y tus propósitos son más importantes y son primero que mis planes y mis propósitos personales. Porque he entendido que los momentos sombríos de la vida van a durar solo el tiempo necesario para que tú, oh Dios, lleves a cabo tus propósitos eternos. Y mira, quiero decirte que Dios siempre promete librarnos. Dios siempre nos promete que nos va a librar. Y Dios nos libra de 2 maneras. A veces Dios nos va a librar de manera temporal, pero también a veces Dios nos va a librar de manera total. Para los que aman a Dios, si Dios nos libra de manera temporal o de manera total, es una liberación que trae gozo, que trae regocijo, si tú amas a Dios. Mira, en esta gráfica quiero compartir contigo lo siguiente, algunos de los casos que hemos mirado. Dios va a traer a nuestra vida, cuando estemos pasando por momentos sombríos, va a traer liberación.
A veces nos va a liberar de una o de otra manera. Por ejemplo, José, Dios lo liberó de ser esclavo y lo puso como gobernador de Egipto. Allí Dios determinó liberar a José de manera temporal. Más adelante, Dios iba a liberar a José de manera total. Esto es decir, cuando Dios lo llamó a su presencia. Cuando Dios nos llama a su presencia, cuando partimos de este mundo para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador, esa sí es una liberación total. Somos liberados de este cuerpo de males, de enfermedad, de dolor, este cuerpo que se va corrompiendo, y somos liberados totalmente por el Señor. Algunos de nosotros, ahora a través del coronavirus, hemos sido liberados y le damos muchas gracias a Dios. Pero recuerda que esta es una liberación temporal. Todavía falta la liberación total. Y un día el Señor ha de liberarnos totalmente. También los hebreos fueron liberados de la esclavitud egipcia y fueron liberados de manera temporal, porque más adelante les faltaba la liberación total de sus cuerpos. Moisés igual, Dios lo liberó de 40 años en el desierto cuando lo llama y lo envía al faraón. Más adelante, años más adelante, cuando ya llegan a los linderos de la tierra prometida, allí Moisés sube a esa montaña y ahí Dios lo libera de manera total, porque Dios nos promete liberarnos de nuestros momentos sombríos, a veces de manera temporal, a veces de manera total. Pero para los que amamos a Dios, ya sea liberación temporal o liberación total, para los que amamos a Dios y su voluntad y sus propósitos son primero que los nuestros, esa liberación, cualquiera de las dos, no hay diferencia para el Hijo de Dios. David también fue liberado de manera temporal de las manos de Saúl, pero David más adelante también sería liberado por Dios de manera total. Judá igual, 70 años. Después son liberados temporalmente. Luego después total. Pedro, por ejemplo, en la cárcel. Pedro está en la cárcel y los propósitos de Dios es que el evangelio fuese esparcido. Así que Dios envía a su ángel y recuerdan lo que el ángel hizo. Las cadenas de Pedro cayeron y le dijo el ángel, sígueme. Y Pedro atravesó las puertas cerradas, atravesó los soldados que estaban ahí y cuando se dio cuenta ya estaba afuera. Dios lo liberó de la cárcel de manera temporal, de acuerdo a sus propósitos, pero más adelante Dios también iba a liberar a su siervo de una manera total. Por fin iba a estar delante de la presencia del Señor a quien Pedro amaba tanto, que le decía, Señor, si es necesario, yo moriría por ti. Pablo igual. Pablo fue liberado de la cárcel de manera temporal, pero más adelante el Señor lo liberaría de manera total. Por eso, miren, allá en Timoteo, Pablo le escribe y miren, le habla de la liberación que Pablo estaba esperando. Dice, en segunda de Timoteo 4:17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cuántas veces el Señor en sus planes y propósitos liberó a Pablo de la boca de los leones? Dice, me liberó. Y dice el 18, y el Señor me librará, dice, de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. El Señor me va a librar. Pablo está hablando de la liberación total, dice, para su reino celestial. Tenemos un caso, Esteban, lleno del Espíritu Santo en Jerusalén, el primer mártir cristiano. Esteban está hablándole a los judíos sobre la gracia de Cristo Jesús y los judíos se encienden en contra de él. ¿Y qué es lo que sucede? Lo apedrean. Y cuando lo están apedreando, dice que Esteban miró al cielo, miró los cielos abiertos y al Señor sentado. Y dice ahí que él entregó su espíritu. Es decir, en ese momento, el Señor pudo haber determinado detener lo que le estaban haciendo a Esteban, lo estaban lapidando, lo estaban apedreando. Pero el Señor había determinado que había llegado la hora de la liberación total de su siervo Esteban. Jacobo igual, allá más adelante, Herodes lo manda matar y mata a Jacobo, el siervo del Señor, a espada. Y cuando pasa esto es porque Dios determinó que su siervo era hora de ser liberado de manera total. Cristo Jesús en la cruz pudo haber sido liberado
Pero esa liberación hubiera sido temporal. Dios había determinado, el Padre había determinado que iba a ser una liberación total del cuerpo, que el Señor había venido a obtener un cuerpo como el de nosotros. Así que Dios siempre nos va a liberar. Si tú amas a Dios, a veces te va a liberar temporalmente, a veces te va a liberar de manera total en medio de tus momentos sombríos. Pero sabemos que cualquiera de estas dos liberaciones es victoria para los hijos de Dios. Si Dios nos ha liberado de la enfermedad del COVID, del coronavirus, y te ha liberado, recuerda, no es una liberación total, es una liberación temporal. Más adelante el Señor ha de liberarnos de manera total, ya sea cuando nos llame a su presencia o ya sea cuando veamos a Jesús venir en las nubes por todos aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Por ello, esta mañana queremos invitarte a que te rindas ante el Dios del cielo, a que no alterques contra Dios en tus momentos sombríos, como dice allá en Romanos 9, 20 al 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y estamos hablando de los momentos sombríos. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Sí? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué ha venido esto a mi vida? ¿Por qué, Señor, permites que yo pase por momentos sombríos? ¿Quién es el barro para decirle al alfarero qué hacer? Lo que tienes que hacer es venir hoy al Señor y decirle, como dice aquel canto precioso, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Y esto tú lo haces cuando pones tu fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, creyendo que Jesús estaba pagando la condena que tú merecías por tu desobediencia, por tu pecado, para que ahora puedas ser perdonado y reconciliado con Dios. Hoy tú puedes nacer de nuevo en Cristo Jesús, siendo bautizado con fe en su nombre. Por ello, queremos animarte a que no tardes más, a que vengas al Señor y con todo tu corazón creas de manera convencida de que tus momentos sombríos de la vida van a durar solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo sus propósitos. ¿Cuántos de ustedes entonces, cuántos de nosotros estamos listos para atravesar los momentos sombríos? O como dijo David, para atravesar ese valle de sombra de muerte. Y dice, no temeré porque tú estarás conmigo. Ven al Señor. No tienes que caminar tus momentos sombríos solo. Tú puedes caminar los momentos sombríos que de cierto vendrán a tu vida, pero camínalos con la mano del Señor, porque Él estará al pendiente, el Todopoderoso, al lado tuyo, al pendiente de tus momentos sombríos. No tardes más. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy te invitamos a poner tu fe en Cristo y a nacer de nuevo. Que el Señor te bendiga en cada momento sombrío de tu vida y que en esos momentos recuerdes la palabra de Dios, recuerdes los momentos sombríos de los siervos de Dios, del pueblo de Dios y cómo el Señor estuvo con ellos para librarlos, a veces de manera temporal, a veces de manera total. Que Dios te bendiga. Vamos a